La cosa con la inteligencia artificial no para. En las últimas semanas hemos visto cómo distintos usuarios están compartiendo a través de sus redes sociales imágenes, pueden ser retratos o parecen ser artes creados por inteligencia artificial a partir de una cantidad de fotos que se suben, ¿verdad? Esto ha generado un enorme debate sobre si realmente se le puede considerar arte a esa realización o es simplemente no sé, hay que crear una nueva palabra tal vez para esas cosas que hacen las inteligencias artificiales, si es que el arte fuera un rasgo particularmente humano, ¿no? ¿Es solo de humanos hacer arte? Es una primera pregunta. Por otro lado, se abren otras preguntas en el mundo de los artistas. Hay gran indignación, dado que hoy existen distintas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial de crear, por ejemplo, una obra sobre la base de una enorme base de datos de distintos artistas del mundo, lo que consideran ellos directamente como un robo. O sea, el hecho de que una inteligencia artificial pueda crear algo a partir de, no sé, 30.000 cuadros de un cierto estilo, es un micro robo a cada uno de ellos. ¿Usted coincide o no con esta afirmación? Bueno, estamos al fin de ese momento de percibir el arte como lo habíamos entendido hasta ahora. ¿Será ahora también una expresión de las máquinas y no solo humana? Para conversar sobre este tema un poco más en profundidad y llevarlo a ustedes a una pregunta que no va a tener respuesta, se lo aseguro, estamos hoy con Juan Velázquez, académico y director del Web Intelligence Center de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Es el arte algo exclusivamente humano? ¿Qué opinas tú? Muchas gracias, porque yo me voy a citar lo que opino yo. A ver, en estos momentos las máquinas han aprendido cómo hacer y crear ciertas expresiones que antiguamente pensábamos que eran netamente humanas. La pregunta es cómo lo hacen y cómo esto nosotros lo podemos diferenciar de algo, una tarea específicamente humana, desde el punto de vista de la creación, y algo que sea envasable. Quisiera partir primero definiendo lo que es la inteligencia artificial. Creo que, a ver, la inteligencia es nuestra capacidad de aprendizaje sumado a nuestra capacidad de razonar. Lo que no hacen las máquinas todavía es razonar. Aprender es lo que justamente hacen las máquinas, y eso lo logran, tú lo decías en la introducción, a través de muchos ejemplos. Y a partir de estos muchos ejemplos, las máquinas son capaces de extraer patrones, o sea, ciertas situaciones que se están repitiendo, ciertas situaciones que de alguna manera permiten crear otras cosas como si fuera un juego de Lego, ¿ya? Entonces, cuando entrenamos a la máquina, esta máquina es capaz de sacar estos patrones y luego es capaz de construir cosas a partir de esos patrones. Claro, pero esa construcción no la hace sobre la base de tu instrucción. Tú le entregas el material de origen, pero no sabes cuál va a ser el resultado. Ese es el punto fundamental. Yo no sé cuál es el resultado. Por primera vez en la historia humana, algo que los seres humanos creamos, no sabemos en qué va a terminar. Y eso también provoca una que otra polémica. Ahora, ¿cómo se crea el arte? Y tal vez aquí me van a matar los artistas, pero también yo noto, desde un punto de vista humano, que ellos se basan en otros artistas. O sea, cuando vamos a estudiar arte, se basan en técnicas, se basan en patrones finalmente. Entonces, lo que está haciendo la máquina es aprender muy rápido cosas que a un artista le pueden tomar años en perfeccionarse. Ahora, ese arte que crea la máquina es a partir de cosas que aprendió. Y lo que no sabemos dónde va a terminar justamente esa construcción. El artista es aprender a partir de cosas que también aprendió, y tampoco sabemos lo que va a crear, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es el arte algo humano? ¿Di sí o no? ¿Di sí o no? Yo creo yo creo que no. Sabía. Bueno, es que al final es muy interesante lo que conversamos, porque en el fondo no es una pregunta de lo que la cosa es, sino de lo que nosotros queremos que sea la cosa. Es una pregunta filosófica. Queremos que el arte sea un atributo principalmente humano, y por supuesto no podemos contestar esa pregunta tú y yo aquí, ¿no? Y difícilmente la sociedad lo hace porque ni siquiera se lo plantea, ¿no? Que es otro gran problema. Sin embargo, me encantaría avanzar un poco hacia estas zonas grises que ha dejado esta polémica, que tiene que ver con, por ejemplo, los derechos de autor. Cuando uno desarrolla una inteligencia artificial y le entrega una cantidad de cuadros, ¿cómo está la discusión en el mundo más computín, de donde vienes tú, respecto de si uno debiera o no pagarle a esas personas
una especie de derecho de autor por alimentar a una inteligencia artificial, por ejemplo. A ver, nuevamente, lo que tenemos ahí es que esa inteligencia artificial se alimentó con una base de datos. Esa base de datos, ¿quién la proporcionó? En una primera instancia la podría haber proporcionado tú. Has visto esas aplicaciones donde tú te sacas una foto, te envejeces, te rejuveneces. Cuando uno instala la aplicación, viene varias, no sé, pues varias instrucciones y una dice... Acepto los términos. Acepto los términos. Y cuando tú subiste foto al Facebook, Facebook dijo, oiga, a partir de este momento todas estas fotos son mías. Tú lo cediste. O cuando yo voy a comprar, qué sé yo, con una tarjeta de puntos. Me dieron puntos, ¿no? Pero analizaron mi comportamiento de compra. Yo cedí eso. Ahora, si esas fotos fueron tomadas con esa concesión, bueno, no hay más que hacer, pues ya se entregaron las fotos. Pero si no fueron tomadas con eso, evidentemente yo no he cedido los derechos respecto de esos datos. Por lo tanto, no podría o no debería estar utilizándolos como herramientas, o ninguna herramienta, o tomándolos como entrada para procesar justamente estos algoritmos. Claro, pero y por otro lado, para rastrear. O sea, uno ve una obra creada por una inteligencia artificial y dice, esto evidentemente está basado en mi cuadro. ¿Cómo pruebas eso? Es imposible. Es que es muy difícil poderlo probar porque yo alimenté esta inteligencia artificial con miles de cuadros. Obvio. Y yo no sé qué patrones sacó para. Claro. ¿Entiendes? O sea, si yo la alimenté con puros cuadros de Van Gogh, está claro que lo que puedo hacer es, por ejemplo, pintar algo a lo Van Gogh, pero sé que lo alimenté con Van Gogh. Pero si yo lo alimenté con muchos cuadros de muchos artistas, por supuesto, yo no sé cuál fue el patrón que sacó para poder justamente armar. Entonces, hacer, qué sé yo, la revisión hacia atrás es prácticamente imposible. Claro. Juan, tú eres profe. Sí. Y me imagino que a tus alumnos este tipo de cosas les abren un montón de preguntas. ¿Cuáles son para ti hoy día las grandes preguntas que como sociedad no nos estamos haciendo respecto del avance del aprendizaje de máquinas y la inteligencia artificial? Hay varias preguntas. Mira, algunas tienen que ver con toda la temática regulatoria que se va a tener que empezar a armar. Porque evidentemente esta tecnología que hemos creado, que no sabemos muchas veces para dónde va, sabemos que está procesando cosas, pero no sabemos los resultados, tiene que tener algún piso que no se está tocando. Acabas de tocar un tema súper relevante, los datos. ¿Qué pasa con los datos? ¿Cómo se regula justamente el tratamiento de los datos? Y como esto es transversal para toda la sociedad, a mí me da un poco escalofrío cada vez que, no sé, pues voy a comprar lo que sea, deme su root. O sea, una revisión completa de todo mi perfil, de toda mi vida, de todo lo que yo puedo hacer. La inteligencia artificial puede revisar con todos esos datos que yo estoy entregando. Entonces falta mucha cultura de eso. También ¿Tú entregas tu root todas las veces? No. Fíjate que no, trato de evitar eso porque me gusta mantener un poco del control de mi vida. Yo siempre le digo a los alumnos, bueno, ¿y qué pasa si esta inteligencia artificial se toma la palestra y empieza a tomar decisiones por ti? Te dice qué tienes que comer, a qué horas tienes que levantarte, oye, que estás muy gordo, tienes que hacer deporte. Todo eso está bien, nos está ayudando. Pero ¿quién manda a quién acá? Pues? O sea, nosotros... Hay una cosa libre albedrío que hemos perdido como la langosta dentro de la olla, ¿verdad? Y no nos damos ni cuenta. Mira, para cosas más cotidianas, por ejemplo, para venir para acá, Waze, y que me guíe el Waze. Y me mandó por ciertos lados medios por ahí, ¿te fijas? Entonces, confío en el Waze. Y ya mi capacidad de recordar cómo moverme la empiezo a dejar de lado. Hay que decir que para llegar acá hay que usar Waze. ¿Sí? No es tan fácil. ¿Te fijas? Entonces, hasta dónde yo permito, por lo menos la gente tiene que estar enterada hasta dónde va a permitir que esta inteligencia artificial haga cosas, le solucione, comillas, la vida. Como te decía, mira, hay cosas muy buenas que se pueden hacer. Por ejemplo, te pongo un caso, los temas de salud. Detectar cáncer de manera temprana. Mientras más temprano detectamos el cáncer, tiene una mejor, justamente, un mejor tratamiento. Ya, pero para eso necesito tus datos y los datos de mucha gente. Ya hasta ahí estamos súper bien. Necesito, por ejemplo, el dato de tu ADN. Hace, qué sé yo, 20 años atrás, sacar el ADN del ser humano costaba algo así como $200 millones. Hoy en día ya estamos en 400 millones. Van a pasar, qué sé yo, 3 años más, me voy a ir a comprar una pizza y me van a regalar un decodificador. Y con eso podemos saber qué enfermedades van a venir, ¿te fijas? Súper bueno, ¿no? Por comerte esa pizza, sí, de hecho. Por comerse esa pizza, saber la enfermedad que vas a tener cuando tengas 50 años. Súper bien, ¿no? Oye, pero ¿y si yo detecto que en tu ADN vas a tener alta probabilidad de tener diabetes? ¿Eso es una prevalencia o no? ¿Te doy ISAPRE o no te doy ISAPRE? No, es que el mundo de los seguros es satánico porque con el nivel de información que hay hoy día, incluso hay inteligencias artificiales que detectan tu probabilidad de tener Parkinson por tu voz. Por supuesto. Entonces no vas a poder hablar con el gallo que te está vendiendo la ISAPRE. Así de grave es el asunto. Por supuesto. Juan, nunca una entrevista de este tipo va a ser esperanzadora, así que con
mucho agradecimiento te digo, gracias por estar en Futuro 360. No, pero siempre hablamos de las cosas buenas, pero las cosas malas son complicadas y aparte no tienen una solución fácil. Por eso es tan importante tenerlas aquí, por eso es tan importante que estés con nosotros. Bueno, mira, toda tecnología tiene siempre una parte buena, una parte mala y una parte fea. Siempre está presente. El punto es cómo hacemos que la parte buena sea muy buena. Tratar de minimizar el problema de la parte mala y ojalá que la parte fea no aparezca. ¿Ya? O que nos hagamos cargo a tiempo, ¿no? Una ley a tiempo, gestionar el problema, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, inteligencia artificial, esto no es un cambio tecnológico. Estamos frente a un cambio de era. Sí, claro. Civilizatorio, como civilizatorio totalmente, un cambio de era, donde la ciudadanía en su conjunto tiene que empezar a hacerse cargo de ir aprendiendo desde la más tierna infancia, los niños más pequeños que están viviendo ya esta inteligencia artificial, y para lo cual, pucha, cada vez que me preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar en 10 años más? Mira, pregúntame mejor qué va a pasar en 6 meses, que es lo máximo que puedo dar. Sí, en eso estamos. Muchas gracias por estar aquí. Te veremos en Congreso Futuro, además del evento del que somos coproductores, así que esperamos ahí atentos a lo que nos vayas a decir para sorprendernos. Ya, pues, muchas gracias por la invitación.